Buenos días. Disculpen el retraso, estábamos ultimando algunas consideraciones importantes respecto de las cuestiones que a continuación les voy a trasladar. Agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa del Consejo de Gobierno ordinario de los miércoles. Vamos a empezar por una cuestión de esa normalidad poco a poco con la que queremos ir avanzando a medida que avanza la vacunación. En ese sentido, les digo que a partir de la semana que viene los consejos de Gobierno, miro para Concha, mi directora de comunicación, porque no he tenido tiempo de poder comentarlo con ella. A partir de la semana que viene, las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno serán presenciales y habilitaremos también las normas necesarias de respeto de la distancia de seguridad y todo lo que nos digan en sanidad para volver también a las ruedas de prensa presenciales. En este sentido, permítanme, antes de entrar a lo verdaderamente que nos trae aquí, que son los asuntos del Consejo de Gobierno, que agradezca profundamente el esfuerzo que todos los funcionarios del Gabinete de Comunicación de la Junta y también todo mi equipo, con la directora de Comunicación al frente y con los servicios también de informática, medios audiovisuales de la Junta de Extremadura han hecho en todo este tiempo, en el que tampoco estábamos preparados. Es verdad que esta sala de prensa, miro para María José, que es una de las periodistas más veteranas de la casa, esta sala de prensa es una sala de prensa accesible, moderna, conectada tecnológicamente, pero no lo era tanto para la necesidad que la pandemia nos imponía de un viernes que se decretó el estado de alarma a todas las ruedas que hemos dado, el esfuerzo extraordinario que ha hecho la directora de comunicación, Concha Luis Martínez, con todo el equipo, y permítanme pues ese agradecimiento y, por supuesto, a ustedes los periodistas que también se han amoldado a este esfuerzo por trasladarle la comunicación del Gobierno, por trasladarla a ustedes, a los ciudadanos y ciudadanas. Este reconocimiento, bueno, puede parecer menor, pero para mí, como responsable de la comunicación del Gobierno, que sé aquí por dentro el esfuerzo que también han hecho ustedes, los medios de comunicación de la región, que son chiquititos, que tienen plantillas escuetas también, podemos decir, con mucho esfuerzo, que no todo es Madrid, y agradezco muchísimo el esfuerzo que han hecho y también cómo se han amoldado a las propias necesidades técnicas que desde aquí le hemos impuesto. Esperemos, por tanto, que volvamos a vernos en las próximas ruedas de prensa aquí ya, insisto, respetando las medidas de seguridad, Concha, como hemos hecho hasta ahora, con lo que Salud Pública nos diga para adaptar de nuevo esta sala de prensa poco a poco, avanzando a esa normalidad a medida que avanza la vacunación. Miren, además de los asuntos ordinarios del Consejo de Gobierno, que ahora les diré, sí que quiero avanzarles cuestiones importantes, sobre todo procedimentales, que hemos abordado hoy en el Consejo de Gobierno a raíz del informe del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad respecto de la evolución epidemiológica del COVID-19 en Extremadura. Hay una cuestión sustancial que queremos trasladarle. A raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que tiene que ver con la Comunidad Autónoma de Canarias y también con Andalucía, el procedimiento para perimetrar un municipio de nuestra comunidad autónoma, ahora en esta nueva situación, que como saben nos regimos por las órdenes comunicadas del Ministerio una vez que ha decaído el estado de alarma el pasado 9 de mayo, no es ratificación con posterioridad al acuerdo de entrada en vigor del Consejo de Gobierno como órgano colegiado, sino que es una autorización previa. Este es un cambio sustancial importante que hemos conocido hoy en el Consejo de Gobierno con los informes de la vicepresidenta primera y del vicepresidente segundo. Por tanto, el vicepresidente segundo, como viene haciendo a lo largo de este año que dura la pandemia, eleva al Consejo de Gobierno sus informes epidemiológicos con las propuestas de los pueblos que tenemos que perimetrar por las razones científicas y epidemiológicas con las que venimos tomando esas decisiones. Eso continúa siendo el procedimiento igual. El Consejo de Gobierno comunica, por tanto, acuerda y comunica solicitar, serían las palabras correctas, al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la autorización del cierre perimetral de la localidad X, que conforme a los informes epidemiológicos que ha elevado el vicepresidente segundo,
queremos y necesitamos perimetrar. Informe de Salud Pública al Consejo de Gobierno y el Consejo de Gobierno acuerda solicitar la autorización al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Esto cuanto antes, ya lo estamos haciendo. Por tanto, si no ahora, en media hora, en las próximas horas, se cursa el acuerdo del órgano colegiado, Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, al Tribunal Superior de Justicia, la solicitud para perimetrar en concreto 2 localidades cuyos informes epidemiológicos apuntan a la necesidad de perimetrarla para los próximos 14 días. Por tanto, hasta el próximo 9 de junio. En concreto, se trata de las localidades de Arroyo de San Serván y Jerez de los Caballeros, cuyos informes epidemiológicos y de evolución del COVID-19 indican la necesidad de proceder al cierre perimetral. Por tanto, hoy el Consejo de Gobierno acuerda solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la autorización para poder perimetrar Jerez de los Caballeros y Arroyo de San Serván. ¿Hasta cuándo? Hasta el 9 de junio. Eso es lo que dice la solicitud del acuerdo del Consejo de Gobierno de esta mañana. Y, como siempre, son acuerdos revisables, como bien saben ustedes, a los 7 y a los 14 días, que es como los informes epidemiológicos que eleva el vicepresidente segundo nos hacen tomar las decisiones del Consejo de Gobierno. Sobre esos propios informes epidemiológicos, sobre la evolución que es buena de la vacunación en Extremadura y sobre la evolución en general del COVID-19, informará a las 19 horas con una mayor concreción de este avance que yo les hago, que tiene más que ver con el procedimiento por el que ahora se tienen que tomar estos acuerdos para que entren en vigor y se puedan poner en marcha, y este avance que le hacía de esas 2 localidades cuyos informes epidemiológicos indican la necesidad de proceder al cierre perimetral. ¿Hasta cuándo? Hasta el 9 de junio. Hasta el 9 de junio. Eso sí viene recogido y serán revisables como venimos haciendo. En ese sentido, y al calor de esto que les digo, decirles que continúa el cierre perimetral de la localidad de Los Santos de Maimona, que ha sido la última que hemos perimetrado en Consejo de Gobierno anterior, porque los informes epidemiológicos siguen indicando la necesidad de que se mantenga ese cierre perimetral. Creo que lo he explicado de manera clara. Se establece ahora, por tanto, una autorización judicial con anterioridad a la entrada en vigor y no una ratificación judicial del acuerdo del Consejo de Gobierno. No obstante, ahora, por supuesto, en el turno de preguntas. Sobre esta cuestión, sobre la evolución general de la pandemia, así como los asuntos que van a ser tratados esta tarde en el Consejo Interterritorial, pues tendremos la habitual comparecencia del vicepresidente segundo para poder abordar todas las cuestiones de la COVID-19, porque es un continuo de toma de decisiones y en estos momentos hay 5 órdenes comunicadas del Ministerio y, por tanto, muchas de esas cuestiones tienen que ser luego amoldadas a las circunstancias y a la capacidad de toma de decisiones que en estos momentos tenemos los gobiernos autonómicos para seguir haciendo frente a una pandemia que no ha terminado, que sigue estando ahí, que nos sigue obligando a tomar decisiones como el cierre perimetral de algunos municipios, hoy Jerez y Arroyo, y por tanto sigue siendo necesario ese llamamiento a la sociedad extremeña, al respeto de las normas, desde la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura, sabiendo que tenemos ya una pequeña luz de esperanza que se llama vacunación, sabiendo que la vacunación está yendo bien y está dándose bien en Extremadura y, por tanto, obligarnos y seguir obligándonos a cumplir las normas y a tener todas las precauciones del mundo porque este bicho no se ha ido, porque la pandemia sigue ahí. Una vez explicado esto como cuestión más trascendental probablemente por la cuestión procedimental del acuerdo del Consejo de Gobierno respecto al cierre perimetral de las localidades en Extremadura, les relato y les expongo otros de los asuntos que han sido aprobados en esta mañana. El primero de ellos tiene que ver con la educación,
con la constante de este Gobierno por generar una educación pública de calidad en Extremadura y un acceso a la educación pública garantizada para el conjunto de los ciudadanos, mirando con especial atención a la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta región que viven en los pequeños municipios. Autorizamos hoy la contratación del servicio de acompañante de transporte escolar a centros docentes para los cursos 21 y 22 y 22 y 23. Estamos licitando un contrato que se divide en 2 lotes, uno por cada provincia. Estamos licitando 9 millones de euros. 9 millones de euros de presupuesto de comunidades autónomas, que es lo que vale un servicio que mejora el acceso a la educación en Extremadura y que, por tanto, lo dota de una mayor calidad, que es el servicio de acompañamiento. 9 millones de euros para los próximos 2 años, prorrogable otros 2, y para que tengan el dato, esto nos cuesta al año 2,4 millones de euros para poder contratar a los 427 acompañantes, que son los que van en el servicio de transporte con los muchachos para preservar la salud del alumnado y que el trayecto se haga pues, con medidas de seguridad. En definitiva, un acompañante con los menores que se tienen que trasladar para hacer las rutas de transporte escolar en Extremadura. 9 millones de euros de licitación, 2,4 millones de euros anuales para este servicio que mejora y garantiza la calidad de la educación en Extremadura. Y si importante es la educación, pues importante también es la atención a las personas con discapacidad y, por tanto, la mejora y reforma de los centros en los que viven y conviven las personas con discapacidad. En ese sentido, autorizamos hoy la contratación de las obras de reforma integral del CAM, Centro de Atención a Personas con Discapacidad, en la localidad de Don Benito, Nuestra Señora de las Cruces, con un presupuesto de 2,8 millones de euros financiados en un 80% con los fondos FEDER. Decirles y señalarles que la consejera de Agricultura, en dación de cuentas al Consejo de Gobierno, nos hablaba de la ayuda que el lunes se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura, dotada con 4,3 millones de euros destinada a la mejora de las condiciones de la producción y comercialización de los productos de la apicultura en nuestra comunidad autónoma. Evolución del decreto de los 60 millones de euros que acompañan a los sectores económicos más afectados por la paralización de la actividad económica durante la pandemia COVID-19. Más de 37 millones de euros, concretamente 37.297.299 euros a 9.638 expedientes en la actualización a día de hoy, siendo el último dato que ha ofrecido el Gobierno el de 34 millones de euros en el último día, que lo hemos dicho, que ya no sé si ha sido en el Pleno de la Asamblea de Extremadura o en otra comparecencia pública. En definitiva, estos son los asuntos más importantes del Consejo de Gobierno y a partir de este momento, Concha, abrimos un turno a las preguntas que quieran realizar. Buenos días, consejera. Gracias por su intervención y buenos días también a los medios de comunicación que nos siguen de manera virtual. ¿Alguna pregunta? Sí, Loli López, de Canal Extremadura. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 3 preguntas. No sé si sabemos que esta tarde comparece el consejero de Sanidad, José María Vergeles, pero no sé si se nos puede avanzar algún detalle de cómo podría variar el protocolo de vacunación de cara a verano. Imagino que habrá que modificar, puesto bueno, pues que hay gente que puede estar o no, que le pille de vacaciones en ese llamamiento. De otro lado, en principio el lunes, José María Vergeles dijo que hoy miércoles aproximadamente se arrancaría con esa vacunación para los menores de 60 que habían recibido ya el primer pinchazo de AstraZeneca. Finalmente se va a retrasar, será la semana que viene. No sé cuáles son los motivos, si son logísticos de ese retraso. Y por último, nada tiene que ver con el tema de vacunación. Hemos conocido hoy, lo voy a leer para no equivocarme, ¿vale?, que desde el Ministerio de Política Territorial se ha planteado a los sindicatos una propuesta para atajar el abuso de temporalidad, dicen, en las administraciones públicas. Para ello, bueno, pues ICETA plantea cesar a los interinos que lleven más de 3 años en un mismo puesto. Propone que los organismos, bueno, pues no cubran ese plazo de vacante, que no lo puedan hacer en un año con otro trabajador eventual. No sé, desde la Junta de Extremadura, cómo valoran esa primera propuesta que hemos conocido. Muchas gracias. Gracias. Respecto de la vacunación, todos los detalles, cambios, propuestas, estimaciones, a las 19 horas lo conoceremos.
Creo que en esta mañana el avance informativo es importante, se perimetran 2 pueblos y, por tanto, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que asisten con preocupación a esta información que yo les doy de la decisión ante la evolución del COVID-19 en esas 2 localidades de Extremadura. Todo lo demás que tiene que ver con la evolución de las medidas, de la vacunación, con los criterios científicos, con lo que dice la Agencia de Vacunación, con lo que dice el Consejo Interterritorial de Salud, esta tarde, a las 19 horas, el vicepresidente segundo, para una mejor, rigurosa y certera información a los ciudadanos de Extremadura, que sé que es un objetivo compartido por usted como medio público y por mí como portavoz del Gobierno, pues a las 19 horas lo tendremos. Por tanto, no es una cuestión de avanzar, sino es una cuestión de dar una información certera a los ciudadanos que esperan ansiosos vacunarse, que no saben cuál va a ser la segunda dosis, que dónde tienen que ir. Y yo creo que lo mejor es, invitarnos a las 19 horas a conocer esa información, que es la fórmula que el Gobierno decide cómo quiere informar a los ciudadanos semanalmente, con el rigor y con los tiempos que el Gobierno entiende que responden y necesitamos para ese rigor. Respecto de la segunda consideración que me hacías, efectivamente, esa propuesta existe y es así. La vicepresidenta primera ha dado cuenta de ello, ha comentado en el Consejo de Gobierno. En este momento lo que estamos haciendo como una propuesta que es valorarlo y estudiarlo. Y con lo que no estemos de acuerdo con el Gobierno de España, lo diremos alto y claro, porque esa es la mejor de las lealtades. Cuando estamos de acuerdo con una cosa lo decimos y cuando no también. Entonces, esa cuestión, que es el inicio de una propuesta negociadora, pues la Junta de Extremadura la analizará, evaluará su alcance, su transposición aquí, qué significaría, y luego tendremos un posicionamiento claro que trasladaremos al Gobierno o manifestaremos públicamente, evidentemente. Pero en esta mañana ese posicionamiento no está todavía. Se lo agradezco, Loli. ¿Alguna pregunta más? Sí, Rocío Entonado, de Periódico Extremadura. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería saber cuánto tiempo tiene que transcurrir desde que el Consejo de Gobierno realice su petición de cierre perimetral al TSJ y que el TSJ se pronuncie. Anteriormente creo que eran 3 días, no sé si ahora se ha establecido algún límite temporal. No hay un índice temporal como tal porque la institución autoridad judicial también es diligente en una cuestión como esta, que tiene que ver con los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y se comentaba en el Consejo de Gobierno la necesidad también de que la Fiscalía informe. Quiero decirle, cuanto antes, para decirlo en un lenguaje coloquial, estará con la mayor de las diligencias por parte de esta institución y este poder, que es el Poder Ejecutivo, y por parte también de la mejor y más rápida diligencia, en este caso, del Poder Judicial. Sí, ¿alguna pregunta más? Jorge Solís, de Canal Extremadura Radio. Sí, gracias. Simplemente por ahondar en este punto, a partir de que el TSJ se pronuncie, se publica en el DOE, ¿cómo se hace esa comunicación para que el municipio sepa a partir de qué momento está perimetrado? La comunicación no la hemos hecho nunca por el DOE. Quiero decirle, el vicepresidente segundo, cada vez que va a elevar un informe epidemiológico al Consejo de Gobierno que propone el cierre perimetral de un municipio, habla con los alcaldes. Los alcaldes son una pieza fundamental en todo esto y tienen esa información siempre previamente, como no puede ser de otra manera, porque al final son ellos la máxima autoridad del municipio, son ellos quienes tienen también que responder a los ánimos de los ciudadanos, ¿no? Es decir, esto no es una cuestión que se conozca aquí. La parte jurídica y de entrada en vigor que usted me decía, una vez que esté la autorización judicial. Antes, el Consejo de Gobierno traía esa propuesta, lo decidía y incluso ha habido veces que yo no les he dicho aquí, por ponerle un ejemplo sencillo, el cierre perimetral y se ha publicado a lo mejor a la media hora de la rueda de prensa en el Diario Oficial de Extremadura. Ahora no. Ahora, hasta que no venga la autorización judicial, no puede ir
al DOE para entrar en vigor, porque digamos que es un hecho preceptivo para que esa propuesta del Consejo de Gobierno llegue, mejor dicho, para que ese acuerdo del Consejo de Gobierno llegue a término y entre en vigor, necesita de la autorización judicial. Por eso, lo que la Junta de Extremadura envía hoy al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura es la solicitud de autorización para el cierre perimetral de esos 2 municipios. En cuanto venga esa solicitud, pues seremos todo lo diligente y todo lo rápido que estamos siendo con el Diario Oficial de Extremadura, que también merece y requiere de nuestra mejor valoración y reconocimiento, porque también están haciendo a lo largo de todo este tiempo un trabajo extraordinario. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y todas.